Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En este ejercicio o ejemplo nos piden utilizar una integral doble para hallar el área de la región limitada por las gráficas y igual a seno de x y y igual a coseno de x. Entonces, como lo hemos hecho en los anteriores ejemplos, es necesario que realicemos el gráfico de lo que se nos pide para poder identificar la región que queda entre, en este caso, entre ambas gráficas. Entonces, la función seno y la función coseno son nuestras gráficas. Vamos entonces a utilizar un sistema de referencia para poder representar. Aquí tenemos x, que en este caso representa el ángulo argumento, y y la función. Vamos entonces esto sería 1, esto sería aproximadamente 2, esto sería aproximadamente 3, 4, 5, 6, algo así. Y en este caso el 1 quedaría más o menos por aquí y acá 2. Bueno, pues entonces vamos a graficar las dos curvas. Tenemos entonces que para y igual a seno de x vamos a identificar aquí los valores de pi, que es 3.1416, más o menos como por aquí. Estaríamos hablando de que tenemos el valor de pi. Y 2pi entonces sería como por acá más o menos. Aquí tendríamos el valor de 2pi. La mitad de aquí sería pi medios. La mitad de pi medios aproximadamente pi cuartos. Entre estos dos tenemos a 3 pi cuartos. Aquí tendríamos 6 pi cuartos, o lo que es lo mismo 3 pi medios. Aquí sería 5 pi cuartos aproximadamente, como a la mitad, y aquí aproximadamente lo que sería 4, 5, 6, 7 pi cuartos. Y aquí tendrá otro, más o menos como por aquí. Bueno, entonces esos serían los valores pi. Voy a quitar el 3 para que se pueda ver bien. Pi. Y vamos entonces a recordar lo que sería. Para nuestra función seno, tenemos que seno en 0 es igual a 0. Seno en pi medios es igual a 1. Seno de pi, en este caso vuelve a ser 0. Seno de 3 pi medios es menos 1, ahora anda por acá. Y seno de 2 pi regresa a 0. Entonces aproximadamente la función seno se comporta así. Y por acá en menos 1. Sí, con mucha imaginación, esta es la función seno. Algo así. Entonces vamos ahora a graficar la función coseno. Para la función coseno, entonces lo que tenemos es lo siguiente. En 0 grados, cuando x es 0, tenemos que el valor del seno es 1. Luego en pi medios es 0. Aquí va en 0. Ahí va en 0. Luego en pi es menos 1. Aquí anda por acá. Así. Luego en 3 pi medios vuelve a ser 0. Y luego en 2 pi vuelve a ser 1, aproximadamente por acá. Bueno, pues sí.
Entonces la región que se encierra entre ambas gráficas, aquí tenemos entonces a y coseno y aquí tenemos a y igual a seno. Y la región que se encierra entre ambas gráficas pues sería lo que vemos aquí, esto que quedó aquí. Ahí está. Esa es la región que encontramos entre ambas gráficas. ¿Qué necesitamos? Encontrar los puntos de intersección para poder definir los valores de dónde a dónde vamos a encontrar la variable x y el intervalo que define a la variable y. Entonces vamos a hacer lo siguiente: intersección entre ambas funciones. Entonces vamos a encontrar la intersección entre las funciones y igual a seno y y igual a coseno. Luego igualando. Tenemos entonces que vamos a igualar ambos valores en y, entonces tendríamos que seno de x es igual a coseno de x. Podemos decir entonces que seno de x entre coseno de x debe ser igual a 1 y esto representa la tangente de x es igual a 1. Ángulo cuya tangente es igual a 1. Tenemos entonces en dos valores para la x, porque x cuando tiene el valor de 45 grados, o lo que es lo mismo de 45 grados, que es pi cuartos, en ese caso el valor de la tangente es 1, porque el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales. Entonces, tangente es la relación de cateto opuesto sobre cateto adyacente, y en este caso, para el primer cuadrante, ambos tienen iguales signos también. Entonces, en este caso, aquí tendríamos tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si tienen el mismo valor y los mismos signos, entonces el valor es 1. Entonces, cuando en este caso le llamé x al argumento ángulo es de 45 grados, la tangente es 1. Pero hay otro cuadrante en el cual también se da la misma situación, que es en el tercer cuadrante. Aquí el cateto adyacente está asociado a un valor sobre el eje x negativo, y lo mismo pasa con el cateto opuesto, también es negativo. Entonces la relación tangente o el cociente cateto opuesto sobre cateto adyacente son menos entre menos y vuelve a ser 1. Entonces en este caso el ángulo es de 225 grados. Esa es la otra solución. Cuando el ángulo es igual a 225 grados, o bien si lo consideramos en radianes, podríamos decir que x subíndice 2 va a ser igual a, aquí tendríamos 4 cuartos, 5 cuartos. 5 cuartos de pi. Sería entonces radianes. Tenemos entonces estos dos valores que satisfacen al hecho de que el ángulo cuya tangente es 1. Entonces existen en realidad dos valores que nos llevan a dos intersecciones de ambas funciones. Una es en el punto P subíndice 1, que vamos a encontrar x igual a pi cuartos o 45 grados, y la y en pi cuartos o 45 grados es raíz de 2 entre 2. ¿Sí? Ese sería
el valor de ambas, tanto del seno de 45 grados como el del coseno de 45 grados, es igual a raíz de 2 entre 2. En este caso, el punto P subíndice 2 lo obtenemos cuando la X tiene un valor de 5 pi cuartos y la Y en este caso es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Seno de 225 grados o seno de 5 pi cuartos, entonces estaríamos hablando de cateto opuesto negativo sobre una hipotenusa. Entonces este valor es de menos raíz de 2 entre 2. Y lo mismo ocurre con el coseno. Coseno de 225 grados o 5 pi cuartos es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero aquí el cateto adyacente está asociado a un signo menos. Entonces queda menos raíz de 2 entre 2. Ambos toman el mismo valor en este caso. ¿Sí? Esta es otra forma de ver que estamos encontrando valores en primero y tercer cuadrante del sistema de referencia, que es también los cuadrantes donde seno y coseno son iguales. En los otros tienen signos diferentes. Aquí el seno es positivo, pero el coseno es negativo para 135 grados. Y en este caso, cuando tenemos 315 grados, en el cuarto cuadrante, el que es positivo es el coseno y el que es negativo es el seno. Entonces tienen signos distintos, aunque el mismo valor, en valor absoluto es el mismo valor, pero en signos son diferentes. Entonces los únicos cuadrantes en los cuales el seno y coseno son iguales es en el primero y en el tercer cuadrante. Bueno, vamos a trabajar entonces ya con los puntos de intersección que se obtuvieron y vamos a definir entonces a nuestra región primeramente como una región verticalmente simple y luego la definimos como una región horizontalmente simple y luego determinamos cuál de estas dos regiones es más conveniente trabajar. Entonces vamos a decir, ya que tenemos el gráfico, vamos a obtener los intervalos considerando que la región es verticalmente simple. Verticalmente simple. Es decir, una región del tipo 1 o también llamada región tipo X. Vamos entonces a identificar a las dos rectas verticales que están limitando a la región. Pues esas rectas verticales por fuerza tienen que estar pasando por los puntos que resultaron ser los puntos de intersección entre ambas funciones. O contienen a dichos puntos. Entonces aquí encontraríamos una recta. Esta es una recta vertical, que en este caso sería la recta X igual a pi cuartos, y otra recta vertical encontraríamos aquí. Que sería la X igual, pues yo creo que aquí, X igual a 5 cuartos de pi o 5 pi cuartos. Ahí se encuentran las dos rectas. Las rectas verticales que siempre tienen una ecuación X igual a un valor constante. Creo que así se ve mejor. Bueno, ya que identificamos a las rectas verticales, esos serían los límites para la X. ¿Sí? El límite inferior para X y el límite superior para X. En una región verticalmente simple, la X quedará entre valores constantes. Ya los tenemos. Ahora vamos a identificar los límites para la variable Y. Entonces, para la variable Y, pues el barrido es de abajo hacia arriba. Vamos en dirección de la punta de flecha que representa el eje de las Y. Entonces, lo primero que encontramos, limitando esa región, es la función que dibujé en azul, que es coseno. Entonces el límite inferior
va a ser la función coseno y el límite superior va a ser la función seno, ¿sí? La que dibujamos en rojo. Entonces ya tenemos cómo representaríamos los intervalos tanto de X como de Y en esta región que se define en el plano XY. Entonces es una región RXY. Entonces vamos a escribir aquí los valores para X. Quedaría entre pi cuartos y 5 pi cuartos. En una región verticalmente simple, los límites o el intervalo que define X se queda entre valores constantes porque representan a las rectas verticales. Entonces estos son los valores constantes y son las rectas verticales X igual a pi cuartos y X igual a 5 pi cuartos. Ahora Y, el intervalo que define Y en una región verticalmente simple sería la Y que va de la función coseno como límite inferior a la función seno. Entonces aquí tendríamos una función en términos de X, está despejada la Y en función de X, y el límite superior entonces sería la función seno. También una función de X porque está representando Y. Entonces esta sería en una región verticalmente simple la manera de resolver este ejercicio. En una región horizontalmente simple entonces requeriríamos de dos rectas horizontales. La recta horizontal podría ser la Y igual a 1 y Y igual a menos 1, puesto que ambas gráficas no pasan de estos valores en Y, ni de Y igual a 1, no tiene nunca un valor superior a Y igual a 1 y no tiene nunca un valor inferior a Y menos 1. Entonces esos son los valores en los que encontramos a la gráfica entre menos 1 y 1. Pero lo que va a representar una dificultad es el barrido de la X. Porque cuando deseamos encontrar los intervalos para X, vamos a encontrarnos lo siguiente. Vamos a hacer un barrido en X de esta manera, de manera que encontraremos primero a la función coseno, que es la que dibujamos en azul, pero no en toda la región. Tendríamos nosotros el siguiente problema. De 1... de Y igual a 1, que es esta recta, hasta Y igual al valor que toma aquí Y, que es Y igual a raíz de 2 entre 2, hasta aquí. Los límites de la X serían solo la función seno, solo lo que está dibujado en rojo, límite inferior y límite superior. En esta región solo está limitada por la función seno de X. De Y igual a raíz de 2 entre 2, que sería esta recta horizontal, a Y igual, aquí sería a menos raíz de 2 entre 2, aquí sería la otra Y, y desde esta Y, de Y igual a raíz de 2 sobre 2 a Y igual a menos raíz de 2 sobre 2, tendríamos que estos serían los límites de la X, iría de coseno a seno, de la función en azul a la función en rojo. Pero de menos raíz de 2 a 2, los límites de X serían solo la función coseno. Se estaría limitada entre la función coseno toda esta región. Eso quiere decir que si yo la represento como una región horizontalmente simple, tendría que dividirla en 3 regiones. ¿Sí? Porque los intervalos no pueden ser los mismos en estas 3 diferentes regiones.
entonces tendríamos que tener 3 regiones. Y hay otro inconveniente, que al representar la X tendría que quedar esta en función de Y. Entonces tendría que despejar a X de la función y quedaría entonces X es igual al ángulo cuyo coseno es Y. Y en este caso X es igual al ángulo cuyo seno es Y. Entonces, si lo realizamos como una región horizontalmente simple, pues va a ser más laborioso porque no va a ser una única región, sino tendrán que ser 3 regiones y además tendremos que representar al valor de la X entre funciones de Y. Entonces, si lo representara como una recta horizontalmente simple, que diga como una región horizontalmente simple, tendría lo siguiente: 3 regiones. ¿Sí? Vamos a decir que sería la subregión o región 1, la que va de, en este caso la X estaría entre el ángulo cuyo seno es Y, en este caso al ángulo cuyo seno, vamos a hacer un poco más así, ángulo cuyo seno es Y, al ángulo cuyo seno es Y. En este caso, ¿sí? Está solo en términos de el gráfico que dibujamos en rojo. Ahora, para X, para Y, en esta primera región, Y quedaría entre raíz de 2 y 1. Entonces iría de raíz de 2 entre 2 al valor de 1. Eso sería entonces para la región 1. En la región 2 se tendría que la X está limitada en el límite inferior por la función coseno, pero despejando a la X quedaría ángulo cuyo coseno es Y. Y en la límite superior quedaría limitada por la función seno, entonces quedaría ángulo cuyo seno es Y. Luego aquí la Y quedaría entre raíz de 2 y raíz de 2 positiva. ¿Sí? Aquí la Y estaría limitada por raíz de 2 negativo en su límite inferior hasta raíz de 2 sobre 2 positiva en su límite superior. Ese sería entonces el valor de Y en la región 3. Luego la tercera región, la X quedaría limitada aquí, la X quedaría limitada solo en términos de la función coseno, entonces tendríamos ángulo cuyo coseno es Y y ángulo cuyo coseno es Y. Y la Y quedaría limitada por la recta horizontal que va de Y igual a menos 1 a la recta horizontal que va a Y igual a menos raíz de 2. Entonces iría de menos 1 a menos raíz de 2 sobre 2. Horizontalmente necesitaríamos de 3 integrales, de la suma de 3 integrales, y en ellas estaríamos necesitando la función ángulo cuyo coseno. Entonces, sencillamente se ve mucho más laborioso utilizar la región horizontalmente simple para realizar el cálculo del área entre ambas funciones. Sí, por este motivo vamos a resolverlo como una región verticalmente simple, en el cual tenemos
solo esta pareja de intervalos que definen a la x y a la y la podemos representar en una única integral doble o integral iterada y nos llevará entonces al valor del área de esa región. Entonces vamos a olvidarnos de la región horizontalmente simple sencillamente y vamos a resolverlo entonces como una región verticalmente simple. Entonces tomemos ya los intervalos que obtuvimos para la región verticalmente simple y representamos entonces el cálculo de área de esa región XY con las dos integrales. La primera, la integral externa, que da siempre entre términos entre límites constantes, en este caso aquí están los valores constantes, pi cuartos y 5 pi cuartos. Luego la integral interna quedaría entonces de la función coseno de x como límite inferior a la función seno de x como el límite superior, extremo inferior, extremo superior de la integral interna. Luego entonces estos definen a la variable y. Por consiguiente entonces aquí quedará integral con respecto a y. Y la externa define a la variable x, entonces será integrada con respecto a x. Este es el orden de las diferenciales de y de x. Su producto es una diferencial de área. Esta es la integral a que hay que resolver. Pues vamos entonces a resolverla. Integremos la integral interna primero, xy, quedaría entonces aquí solamente indicada la externa a resolver posteriormente. Aquí sería 5 pi cuartos. Bueno, aquí lo subimos un poquito, pi cuartos, ok. Y luego aquí al integrar queda solo y, que hay que evaluarla entre la función seno y la función coseno de x. Y por acá queda la diferencial de x de la integral que aún no resolvemos. Entonces esto queda de pi cuartos a 5 pi cuartos y aquí entonces al evaluar la y en el límite superior quedaría seno de x y al evaluarla en el límite inferior quedaría menos coseno de x. ¿Sí? Y esto es lo que hay que integrar con respecto a x. Ahora bien, acá lo tenemos, aquí continuamos. Vamos a borrar entonces esta parte. Y tenemos entonces que la integral de seno de x es menos coseno. Entonces aquí tendríamos área de la región RXY va a ser igual a la integral de pi cuartos. Bueno, aquí ya estamos integrando, entonces la integral de seno es menos coseno. E integral de coseno es seno, pero aquí le interesa un signo. Entonces, esto evaluaremos entre 5 pi cuartos y pi cuartos. Entonces tenemos lo siguiente. Al evaluar el coseno en 5 pi cuartos, toma un valor negativo de menos raíz de 2 entre 2, pero antecede este signo menos, entonces en realidad quedaría así, menos raíz de 2 sobre 2, que es el valor del coseno. Luego evaluemos seno en 5 pi cuartos, que también es menos raíz de 2 sobre 2. Aquí. Hemos evaluado en el límite superior. Ahora menos vamos a evaluar en el límite inferior. Entonces aquí quedaría menos lo que obtengamos al evaluar en el límite inferior. Entonces tendríamos aquí menos
menos de que estamos ahora restando el evaluar en el límite inferior. Luego, menos el coseno de pi cuartos. El coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Luego, menos el valor de seno de pi cuartos, pero el seno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2. Entonces, eso ya queda de la siguiente forma. Aquí menos por menos da más, queda raíz de 2 sobre 2. Menos por menos da más, raíz de 2 entre 2. Menos por menos más. Entonces, tenemos que sumar menos por menos 4 veces raíz de 2 sobre 2. Esto es entonces 4 veces raíz de 2 entre 2. Y podemos simplificar, entonces nos quedaría nada más 2 raíz de 2 unidades de área, unidades al cuadrado. Este sería el valor de la región que encierran ambas funciones, la función seno y la función coseno, entre pi cuartos y 5 pi cuartos, que son los puntos de intersección. Entonces aquí, definiéndola como una región verticalmente simple, únicamente requerimos resolver una única integral. Tenemos solo una pareja de intervalos que definen a toda la región y llegamos de esta manera a obtener esa área que estamos calculando. Si lo hacemos como una región horizontalmente simple, pues esto se triplica el trabajo, porque son 3 las integrales que debemos de resolver. Entonces, pues este es un caso en el cual vemos claramente que es mucho mejor trabajarlo como una región verticalmente simple. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, ya no sé en qué número vamos, pero vamos a poner de nuevo el 1 y en un ejemplo 2 decimos lo siguiente. Calcular el área entre los gráficos, calcular el área entre las gráficas cuyas ecuaciones son y entonces una tiene como ecuación y cuadrada igual a 4 menos 4x y la otra tiene como ecuación y cuadrada igual a 4 menos x. Esas son las dos gráficas en las cuales vamos a encontrar una área comprendida entre ellas, y esa es el área que debemos calcular su valor. Vamos entonces a requerir de graficar estas dos funciones. Si ustedes se percatan, y cuadrada igual a 4 menos 4x es una parábola. Una de las variables está elevada al cuadrado, la otra no. Para cada valor de x tenemos que vamos a tener dos valores en y. Entonces, pues, si a cada valor de x le corresponden dos diferentes valores de y, eso quiere decir que esta parábola o abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Vamos a representar entonces, vamos a llegar a la forma canónica de la ecuación para ver en ella las coordenadas del vértice y también identificar hacia dónde abre, si hacia la derecha o a la izquierda. Entonces tenemos dos parábolas. Vamos a decir que la parábola 1 es aquella que tiene la ecuación y cuadrada igual a 4 menos 4x, punto y coma. Vamos entonces a ver lo siguiente. Y cuadrada la podríamos representar como menos 4, que es el coeficiente de la x, para poder dejar a la x con coeficiente 1. Y ese menos 4 por x nos da entonces este término, y entonces tendríamos que multiplicarlo por menos 1 para que menos 4 por menos 1 nos dé
el valor de 4 que tenemos aquí. Entonces estamos representando la misma ecuación, pero de esta forma puedo identificar lo siguiente. Puedo identificar el valor del vértice de la parábola. Vértice se encuentra en x igual a 1 y y igual a 0. Y en este signo puedo identificar que está abriendo hacia la izquierda. Abre a la izquierda. Ajá. Con el vértice y con la abertura ya podemos más o menos ver cómo se comporta la parábola. Vamos también a poder, para graficar, a ver dónde están las intersecciones. En este caso, si tiene su vértice en 1,0, ¿dónde están las intersecciones con el eje Y? Y estas las vamos a encontrar cuando el valor de x es igual a 0. Entonces, cuando x es 0, encontramos un punto sobre el eje Y, puesto que todos los puntos sobre el eje Y tienen la abscisa o el valor de la coordenada x en 0. Entonces ahorita lo vamos a obtener para poder encontrar el gráfico. La parábola 2 la que está representada como y cuadrada igual a 4 menos x. Esta parábola, si la representamos en su forma canónica, quedaría así: y cuadrada es igual a, aquí el coeficiente menos 1 lo vamos a sacar fuera del paréntesis para dejar a la x con coeficiente 1 dentro del paréntesis. Entonces menos por más da menos, y aquí tendría que ser menos por 4, ¿verdad? Menos así, y no la he alterado, solo la estoy representando de otra manera. Aquí puedo identificar el vértice como 4,0 y también abre hacia la izquierda. Este signo me está indicando que también abre hacia la izquierda. Entonces vamos a dibujar ambas parábolas para poder visualizar la región que encierran. Vamos a graficar. Aquí tenemos entonces sería la siguiente gráfica. Vamos a ver, si ambas abren hacia la izquierda, tiene una su vértice en 1,0 y otra en 4,0, entonces más o menos graficamos por aquí al eje y al eje X y Y. Ajá, entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya encontramos los dos vértices. Entonces uno de los vértices se encuentra aquí en 1,0 y el otro vértice se encuentra aquí. Para la segunda parábola se encuentra en 4,0. Aquí están los dos vértices. Ahora ambas abren hacia la izquierda. Vamos a ver la primera, donde tiene sus cruces o su intersección con el eje Y. Entonces, para eso, para encontrar la intersección con el eje Y está representado por la recta vertical x igual a 0. Esta recta, la vertical x igual a 0, representa el eje Y. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es encontrando la intersección de la recta x igual a 0 con la primer parábola. Entonces, al sustituir x igual a 0 aquí, tendremos que esto es menos 1, por menos 4 es 4, y cuadrada es igual a 4. Por consiguiente, y es igual a más menos la raíz de 4. Ajá, esa sería la manera de encontrar las intersecciones con el eje Y. Entonces, más menos 2. Aquí, un poquito más hacia arriba, así. Por aquí sería 1 y por aquí sería 2, aquí sería menos 1 y aquí sería menos 2. Ahí está. Entonces, esa primer parábola abre así. Vamos a dibujarla. Esta primer parábola es esta.
con la segunda parábola. Entonces la primera parábola es la que estamos dibujando en azul, es esta. Ahora vamos con la segunda parábola. La parábola también abre hacia la izquierda, pero esta tiene su vértice en 4,0. Ahora hacemos exactamente lo mismo. Encontremos la intersección de esta parábola con el eje Y. Esto nos hace sustituir x igual a 0, que es la recta que representa el eje Y, en la función de la segunda parábola. Cuando x es igual a 0, aquí tenemos 0 menos 4, solo menos 4. Y entonces ese menos 4 le antecede el signo menos, menos por menos da más, entonces y cuadrada queda igual a 4. Vamos a tener los mismos valores, y igual a 2 y y igual a menos 2, como la raíz de 4, en las cuales existen las intersecciones con el eje Y. Entonces, esta parábola, la segunda, tiene su vértice en 4,0 y hace esto y hace esto. Entonces, la región que está encerrada entre ambas parábolas es la que nos interesa calcular su área, que sería esta. Toda esta es la región en la cual nos interesa calcular el área. Vamos entonces a ver cómo podemos representar la región verticalmente simple u horizontalmente simple. Empecemos de nuevo con una región verticalmente simple. Entonces, si nosotros la representamos como una región verticalmente simple o del tipo 1 o del tipo X, verticalmente simple, ¿qué tenemos? Necesitamos dos rectas verticales que definan a la región. Las rectas verticales, pues en este caso serían la que representa al eje de las Y, que en este caso sería x igual a 0, y otro límite de esta región sería aquí, en x igual a 4. X igual a 0, x igual a 4 son las dos rectas verticales que están encerrando a toda la región. Todos los puntos de esa región están entre x igual a 0 y x igual a 4. Pero vamos a ver ahora entonces cómo representaríamos el barrido de Y. Entonces, para Y, ¿qué es lo que encontramos como límite inferior? Pues encontramos la parábola que dibujamos en rojo. Pero hay un detalle, que el límite superior de aquí hacia acá es la parábola en azul. Es decir, tenemos aquí una pequeña región que se encuentra entre la parábola en rojo y la parábola en azul. Sería todo esto. Aquí todo esto está entre la parábola en rojo y la parábola en azul. Pero de aquí en adelante, de esta recta, que es la recta vertical x igual a 1, puesto que es la que contiene al vértice de la parábola en azul, y el vértice de la parábola en azul está en 1,0. Entonces, de esta recta en adelante hasta x igual a 4, los límites de la región serían la parábola en rojo. La parábola en rojo, que sería esta de aquí de abajo. Entonces, estaríamos representando, y aún me falta una región por cubrir, que sería esta, la de arriba, porque esta de arriba tiene límite inferior a la parábola en azul y a la parábola en rojo. Entonces, una manera sería la siguiente. Aquí decir verticalmente simple, aquí. Son tres regiones. Región 1, en la que tendríamos que dividir la región 1, sería la que va la que encontramos la x entre dos valores constantes. ¿Cuáles? El 0 y el 1. Y el valor de y lo encontramos entre
la parábola en rojo, ¿dónde anda la parábola en rojo? Como límite inferior sería el valor de y, entonces lo encontraríamos entre la raíz de 4 menos x. Pero hay un detalle, la parábola en rojo, en este caso el valor de y, estaremos considerando los valores de y negativos, puesto que se encuentra por debajo del eje X. Entonces todo lo que sería la Y para las parábolas en azul o en rojo debajo de X son valores negativos para Y. Entonces aquí estaría yo considerando el signo menos de la raíz, ¿sí?, que representa en este caso al despejar a Y. Y es igual a la raíz de 4 menos X, entonces estaría considerando el signo menos. Ahora, este es el límite inferior. El límite superior sería también considerar el signo menos de la raíz que representa a la parábola en azul, que sería 4 menos 4x. Menos 4 menos 4x. ¿Sí? Ambos valores de y se encuentran bajo el eje X, por eso son negativos. Esa sería esta región. Esta la estaría llamando la región 1. Ahora existe otra región muy parecida a esta, que es la región 2, que sería esta. Y en este caso también está limitada en X entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Las rectas verticales que definen los valores constantes de la X en una región vertical. Pero el valor de y, en este caso, el límite inferior sería la parábola en azul. Este sería para y. En esta otra región, el límite inferior, esta parte. Y el límite superior, la parábola en rojo. Y en este caso ya están sobre el eje X, entonces los valores de la y son positivos para ambas parábolas. Entonces y va a quedar entre la parábola en azul, es decir, raíz de 4 menos 4x positiva, a raíz de 4 menos x positiva, que es la segunda parábola. Entonces ahora está entre el valor en azul y el valor en rojo. Bueno, el dibujo entre el gráfico que dibujamos en azul y el gráfico que dibujamos en rojo. Mientras que aquí estaba entre el gráfico que dibujamos en rojo y el gráfico que dibujamos en azul. Entre el rojo y el azul. Y apenas vamos con estas dos regiones, las más pequeñitas. Para la región 3 tendríamos que sería lo siguiente: X se encontraría entre 0 y 4, que diga entre 1 y 4. Y la y, en este caso, se encontraría entre únicamente la parábola en rojo, pero entre los valores negativos de la parábola en rojo, la parte que se encuentra debajo del eje X, y los valores positivos de y para la parábola en rojo. Entonces se encontraría entre menos raíz de 4 menos x, que es la parábola que dibujamos en rojo, a más raíz de 4 menos x. De menos, es el signo menos que antecede a la raíz, al signo positivo que antecede a la raíz, y estamos trabajando con la raíz que dibujamos con el color rojo. Esta es la parábola que dibujamos con color rojo. Entonces, esas serían las tres formas de definir a la región verticalmente simple. Ahora, esta figura es una figura que es simétrica con respecto al eje X. Entonces podríamos utilizar la simetría de la figura para poder definir, en este caso, solamente la mitad de ella y multiplicar por 2 la integral que represente el cálculo de área de esa mitad. Entonces podríamos decir, utilizando la simetría de la figura, utilizando
la simetría de la figura podríamos únicamente representarla de esta manera. Decir, bueno, voy a considerar la región 1, que es igual a la región 2. Entonces simplemente voy a decir que va a ir de 0 a 1 y la y estará entre menos raíz de 4 menos x a raíz negativa también de 4 menos 4x. Esta es la región 1, ¿sí? Esta partecita. Ajá. Y entonces la región 2 tendría nada más que decir que solo es esta parte. De aquí, la mitad, todo esto. Para que solo esté considerando la mitad de la figura. Entonces la región 2 tendría que estar entre x igual a 1 y x igual a 4, entre x igual a 1 y x igual a 4, y la y se encontraría entre menos raíz de 4 menos x, que es la parábola que dibujamos en rojo. Ajá. Pero en su límite superior ya no sería la parábola en rojo, sino más llego hasta la mitad, sería y igual a 0. Ajá. Que es la recta horizontal, que en este caso está limitando a la variable y. Entonces, la variable x queda entre dos rectas verticales siempre, la variable x queda entre dos rectas verticales, y y puede quedar entre funciones, o entre función y un valor constante, o un valor constante y una función, o entre dos valores constantes, si así fuera el caso, si fuera un rectángulo o un cuadrado. Pero en este caso ya tenemos entonces dos regiones. Usando la simetría de la figura, tendría yo que decir que cuando estamos representando el área de esta región, tendríamos que tener dos veces lo que sería la integral de 0 a 1 y luego la integral de menos raíz de 4 menos x menos raíz de 4 menos 4x. Esta sería la primera región, la región 1. Las diferenciales serían de y de x y luego más dos veces lo que sería esta parte. Entonces de 1 a 4 el límite de la integral externa, y de menos raíz de 4 menos x a 0 para los límites de la variable y. Entonces aquí quedaría de y de x. Ambas regiones tendría que multiplicarlas por 2 para poder tener con ello el doble de la figura y utilizar, estamos usando la simetría. En este caso, usando la simetría de la figura y siguiendo como una región verticalmente simple, estoy necesitando de dos integrales y la suma de esas dos integrales me llevaría al área. Si no utilizamos la simetría de la figura, tendríamos que tener la suma de tres integrales para calcular el área. Ahora vamos a ver qué pasa si la defino como una región horizontalmente simple. Utilizando una región horizontalmente simple, ahora requiero de dos rectas horizontales que limiten a esa región. ¿Cuáles serían esas rectas horizontales? Entonces, las rectas horizontales tendrían que ser las que en este caso están conteniendo a los valores en los cuales hay intersección con el eje y. Entonces aquí interseca el eje y en 2 y aquí interseca el eje y en menos 2. Y ambas parábolas tienen el mismo punto de intersección o los mismos puntos de intersección con y. Entonces aquí tendría, por ejemplo, la recta aquí, y igual a 2, y aquí estaría la recta
y igual a menos 2. Iría de menos 2 a 2 todo lo que sería el área de esa región. Entonces, con estas dos rectas como límites constantes, ahora veamos cuál sería el intervalo de la x. Entonces, para la x tendríamos lo siguiente. Para la x tendríamos que el barrido de la x se realizaría así. El barrido de la x se realizaría así. ¿Y qué encontramos? Que la x está limitada en su límite inferior. Lo primero que encontramos es la parábola que dibujamos en azul. Entonces, en el límite inferior sería la parábola que dibujamos en azul y en el límite superior sería la parábola que dibujamos en rojo. Y esa sería la única, lo único que requeriríamos para estar obteniendo toda el área. Aquí no necesitamos dividirlo en regiones porque toda ella estaría siempre limitada por la parábola en azul y la parábola en rojo en X. Entonces quedaría así, horizontalmente simple quedaría la X se encontraría entre la parábola en azul. Esta es la parábola en azul. Esta y igual a menos raíz de 4 menos 4x es la parábola en azul. Entonces y cuadrada es igual a menos, en este caso, sí, y cuadrada era igual a 4 menos 4x. Así. Esto sería así. Y cuadrada es igual a 4 menos 4x. Y si en este caso despejamos a la x de esta parábola en azul, que es esta, entonces tendríamos que la x sería igual a, x va a ser igual a 4 menos y cuadrada. Bueno, 4x va a ser igual a 4 menos y cuadrada. 4 menos y cuadrada, entonces entre 4 sería el valor de x. Ya despejé a la x para dejarla en función de y este sería entonces el límite inferior. El límite inferior sería 4 menos x al cuadrado sobre 4 o 1 menos x cuadrada sobre 4. Ahora la parábola en rojo, que es esta, en este caso estaba representada como y cuadrada igual a 4 menos x. Entonces vamos a despejar a la variable x en función de y quedaría solo como 4 menos y cuadrada. 4, aquí tenéis y cuadrada. Aquí sería 4 menos y cuadrada. Esos serían los límites de la variable x. Esta es la parábola que dibujamos en azul y esta es la parábola que dibujamos en rojo. Entonces nomás la subrayo en el color que representa en el gráfico. Así, iría de la parábola en azul a la parábola en rojo el valor de la x. Ahora, el valor de y quedaría entonces entre las dos rectas horizontales, que sería de menos 2 a 2. Esta sería la única integral que vamos a necesitar. Entonces diríamos que el área de la región RX quedaría como la integral entre los valores constantes son los que definen a la integral externa, porque estos son nuestras rectas horizontales. Entonces ahí vamos a poner horizontales, que son la y igual a menos 2 y la y igual a 2. Entonces aquí tendríamos de menos 2 a 2 y la x iría de 4 menos y cuadrada sobre 4 a 4 menos y cuadrada. Diferencial de x primero, porque es la que son los límites que definen a x, la de la interna, y diferencial de y posteriormente, porque es la que define a las rectas horizontales o a los valores constantes, es decir, a la integral externa. Esta sería una manera de representar. Ahora bien, aquí también podría yo utilizar la simetría de la figura, porque usando la simetría de la figura también podría quedar solo así
una región horizontalmente simple. Entonces podríamos decir que utilizando la simetría de la figura, esto quedaría así. Quedaría entonces que el valor de la X va a ser el mismo. Si solamente considero la mitad, ahora voy a considerar la mitad de arriba. Es igual, pueden considerar la mitad de arriba o la mitad de abajo, o lo van a multiplicar por 2, hay simetría en la figura, entonces no hay problema. Y quedaría igual, va de la parábola en azul a la parábola en rojo. Entonces va de 4 menos y cuadrada sobre 4 a 4 menos y cuadrada. ¿Sí? De la parábola en azul a la parábola en rojo. Pero la y, en lugar de ir de menos 2 hasta 2, pues nada más va a ir de y igual a 0 a y igual a 2. Nada más considerando la mitad. Y eso sería utilizando la simetría de la figura. Ahora, en el cálculo del área con la integral iterada, aquí tendría que decir que 2 veces voy a obtener de 0 a 2 la integral externa entre valores constantes y de 4 menos y cuadrada sobre 4 a 4 menos y cuadrada para definir a x, diferencial de x, diferencial de y. El cálculo de esta integral y el cálculo de esta integral nos deben de llevar al mismo resultado. Exactamente. Nada más no olvidar multiplicar por 2 cuando estamos usando la simetría en la figura. Entonces, cualquiera de estas dos opciones, simplemente con resolver cualquiera de las dos, llegamos al cálculo del área de esta figura. Entonces, pues vamos a elegir cualesquiera de las dos. Esta que ya la tenemos aquí, pues nada más me sigo para resolverla y vamos entonces a decir que es. De hecho, no hay diferencia, no creo que encontremos que una es, son menos pasos que la otra, en realidad es exactamente lo mismo, así que en este caso pueden elegir cualquiera de las dos. Aquí en este caso tendríamos el 2 que antecede, la integral externa queda pendiente y vamos a resolver la integral dentro o la integral interna. Entonces aquí quedaría integral con respecto a x de 1, pues x, y se evalúa entonces entre 4 menos y cuadrada y 4 menos y cuadrada sobre 4. Queda pendiente integral con respecto a y. Entonces aquí área de la región RXY va a ser igual a 2 veces. Ahora tendríamos de 0 a 2. Evaluemos en la parte superior, esto sería 4 menos y cuadrada, luego menos lo que sería 4 menos y cuadrada sobre 4. Así. Entonces ya colocamos lo que sería la diferencial de y, que todavía nos falta resolver esa integral. Vamos a simplificar términos semejantes. Aquí tendríamos 4 menos 1, que es 4 cuartos. 4 menos 1 es 3, y aquí tendríamos menos y cuadrada, menos por menos da más, menos y cuadrada más y cuartos, y cuadrada cuartos. Entonces esto simplificando quedaría así. Voy a subir un poquito esto, nada para que área de la región RXY va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a 2 de ¿quién? De menos 4 cuartos más 1 cuarto, pues menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos y cuadrada. Ya simplificamos estos dos términos. Ahora más 3, que es 4 menos 1. Ya que lo simplificamos, entonces ya lo podemos integrar con respecto a y. Y luego evaluarlo en los límites. Entonces esto nos queda así. Vamos entonces a borrar todo esto. Y tenemos que el área de la región RXY va a ser igual a 2 veces
lo que sería la integral de menos 3/4 y al cuadrado, entonces quedaría menos 3/4 y al cubo sobre 3. Nos queda nada más y al cubo, porque este 3 se simplifica con el 3 del denominador que obtenemos al integrar. Entonces nada más me quedaría menos y al cubo sobre 4. Menos y al cubo sobre 4. Integrando el segundo elemento en esta suma sería integral de 3 con respecto a y, pues 3y. Ahora, en este caso vamos a evaluar entre 0 y 2. Y tendremos lo siguiente. Área de la región XY va a ser igual a 2 veces que aquí sería, al evaluar en 2 sería menos 8. 2 al cubo es 8, entonces sería menos 8/4. Menos 8/4 es menos 2. Y luego aquí más 6. 3 por 2 son 6. Ajá. Y en este caso, en 0, pues los dos quedan 0. Entonces aquí nada más nos quedaría así. Área de la región RXY va a ser igual a 4 por 2, 8. Unidades al cuadrado. Esa sería el área de esa región. Y calculándola en este caso entre menos 2, esta sería la única diferencia. El límite inferior de la integral externa y que ya no multiplicaríamos por 2. Entonces, si hubiéramos utilizado esta integral, aquí tendríamos un menos 2, o sea, quedaría de la otra forma, llegaríamos exactamente hasta lo mismo y nada más los límites cambiarían y no tendríamos que multiplicar por 2 porque aquí no estoy considerando la simetría de la figura. Entonces nada más nos quedaría esto menos y al cubo sobre 4 más 3y y los límites serían de menos 2 a 2. Entonces aquí quedaría área región XY sería igual a menos 8/4 más 6 menos lo que sería evaluar en menos 2, que sería aquí menos 8, menos 2 al cubo es menos 8. Y por este signo, entonces sería 8. 8/4 y aquí quedaría menos 3 por menos 2, entonces sería menos 6. Y entonces esto, RXY, quedaría entonces menos 2 más 6 menos 2 menos por menos más 6. Esto es igual a 6 y 6, 12 y 12 menos 4 es 8. Entonces se obtiene exactamente lo mismo en ambas formas, ya sea considerando la simetría o sin considerar la simetría. Tenemos que llegar a de la otra forma, sin considerar la simetría, era esta, sin considerar la simetría de la figura. Esto sería lo único que cambiaría, esto, y que no tenemos que multiplicarlo por 2. Bueno, entonces aquí claramente fue mucho mejor utilizar la región horizontalmente simple, ¿sí? De una única integral doble a resolver, es por mucho menor el trabajo a tener que haber resuelto 3 integrales dobles y la suma de ellas que nos llevará al área que estamos calculando. Déjenme ver cuánto va en el... Ok. Entonces, voy nada más rápidamente a ver una figura que por el tiempo me da únicamente es suficiente para ver la siguiente figurita. Esta figura la van a recordar que fue uno de los ejercicios de la tarea 10, en la cual se resolvió utilizando
unas ecuaciones de transformación y resolviendo el área en la cual se transformaba y la relación entre áreas que nos da el jacobiano de transformación directa, pudimos ver cuál es el área de esta figura. Ahora vamos a resolverla utilizando integral doble. Entonces era una parabolita así. Sí, si no mal recuerdo, era igual y igual a 4x cuadrada. Y otra parabolita que venía acá en el vértice menos 0,4. Entonces otra parabolita que iba así. Entonces esta era y igual a 4x cuadrada, x cuadrada 4y, era x cuadrada igual a 4y, sí, x cuadrada igual a 4y, en este caso y más 4. Y en este caso era x cuadrada igual a 4y, si no me equivoco. Esas eran las dos parabolitas que se usó unas ecuaciones de transformación. Aquí sería y. Y en este caso, bueno, las ecuaciones de transformación, etcétera, nos llevaron al cálculo del área de esta región. Aquí había una recta, así, y otra recta. Era la recta x igual a 4 y aquí era la recta x igual a menos 4. Entonces, usando estas dos ecuaciones, llegábamos a que x podía ser el término u o el término v. Y en este caso, usando estas dos ecuaciones, llegábamos a que x cuadrada menos 4y, en este caso x cuadrada menos 4y es igual a 16, y aquí x cuadrada menos 4y es igual a 0. Entonces este término era el patrón que se repetía y nada más lo igualábamos a u. Entonces x cuadrada menos 4y era u y x era igual a v. Y esas eran entonces las ecuaciones de transformación y con ellas ya se trabajaba el jacobiano, etc. Ahora vamos a calcular el área que se encuentra entre ambas usando ya una integral iterada. Y en este caso, pues ya tenemos las rectas verticales, entonces vamos a decir que la región la definimos como una región verticalmente simple. De hecho, es la manera más sencilla porque si la definimos como horizontalmente simple, vamos a tener más de una región verticalmente simple. Entonces quedaría dos rectas verticales, son la x igual a menos 4 y la x igual a 4 que tenemos aquí que las define. Entonces aquí tenemos ya los valores constantes y en este caso vamos a ver que la y queda entre una y otra parábola, entre la parábola en verde y la parábola en rojo. Entonces simplemente hay que despejar a y de esta parabolita y tendríamos entonces que en este caso quedaría x cuadrada menos 4, no, x cuadrada menos 16, x cuadrada menos 16 sobre 4, y es igual a x cuadrada menos 16, 4 por 4, 16, 4y, 4y es igual a x cuadrada menos 16, entonces y es igual a x cuadrada menos 16 entre 4. Entonces ese sería el límite inferior de la y, pues que estamos haciendo un barrido en esta dirección. Entonces lo primero que encontramos es la parábola en verde y despejamos entonces a y para que quede en función de x y que me pueda determinar esto, el valor de la y. Entonces sería x cuadrada menos 16 sobre 4. Esta es la parábola que dibujamos en verde. Ahora vamos a tener la parábola que dibujamos en rojo y despejemos de ella a la y. Aquí está muy simple de ver que quedaría solo x cuadrada sobre 4 al despejar a la variable y en esta ecuación de la parábola que dibujamos en rojo. Entonces esos serían los límites
de la y. Ahora sí, ya con estos límites podemos decir que el área está entonces representada con las integrales. La integral externa, la que queda entre valores constantes siempre. La integral interna, la que quedó en este caso entre dos funciones. Esta es una de las funciones, x cuadrado menos 16 sobre 4. Y la otra función es x cuadrada sobre 4. Aquí también podríamos decir x cuadrada entre 4 menos 4. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestras funciones. Aquí quedaría de y de x. Esa sería la integral a resolver. Entonces lo que haríamos sería esto. De menos 4 a 4. Aquí quedaría y evaluado entre x cuadrada 4 y luego le resto x cuadrada sobre 4. Bueno, aquí ponemos el paréntesis para que no vaya a alterar este signo si no se ve o no nos percatamos de él. Entonces, estando evaluada la y en el límite superior y le restamos evaluarlo en el límite inferior y tenemos esto. Esto entonces hay que simplificarlo y lo vamos a integrar con respecto a x. Ya resolvimos la integral interna. Ahora en este caso nada más va a quedar área de la región RXY va a ser igual a menos 4 a 4 de la integral de ¿quién? Esto con esto sería de 16, diferencial de x. El valor constante de 16, sacarlo fuera de la integral y entonces nada más les queda de esta manera. Les quedaría que el área queda entonces 16, área de la región XY sería igual a 16 que sale fuera de la integral y nada más integramos de menos 4 a 4 la diferencial de x, por consiguiente esto quedaría nada más 16x, que es la integral de 1, y evaluada entre menos 4 y 4. Entonces esto quedaría la región de la XY, sería 16, evaluada en 4, es 4 menos, ahora vamos a evaluarla en menos 4 y entonces esto queda 16 por 8, porque sería 4 menos por menos da más, 4 más 4. Entonces es 16 por 8. Aquí entonces, esto. Área de la región RXY es igual a 16 por 8. Área de la región RXY va a ser igual a 64, 128. 128, entonces esa sería unidades al cuadrado. A ver que vamos a borrar lo demás. Si no me equivoco y si estos eran los valores que se representaban, así quedaría. Ajá. Entonces, ese sería el área, ya calculándola con una integral doble. Sí. Ok. Bueno, pues lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente video.